Kaixo berriz ere, goizeko 11ak dira, eta bigarren finalari hasiera emango diogu. Orain arteko finala pintxo tradizionalak izan dira, eta orain ja pintxo kreatiboak izango ditugu. Atzo goizean, final aurrekoan 4 izan ziren aukeratuak goizean, eta arratsaldean beste 4, eta gaur 8 izango ditugu hemen leian. Gogoratuko dugu zeintzu diren gure epaimaikideak. Oier Biritxinaga, chef ejecutivo de Fagor Industrial, ongetorri. Alex Duque, chef corporativo de Etxebastar de Bermeo, ongetorri. Zuei. Tomás Sánchez, presidente de honor de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, ongetorri, zube bai. Sandra Atutxa, periodista especializada del periódico Deia y presidenta del jurado, ongetorri, bai. Eta Borja Etxebarria, del Jandiola de Boar de Bilbao. Eskerrik asko etortzeagatik. Sí, hemos charlado, nos ha comentado su experiencia, pero luego nos vas a seguir comentando de qué tal es ser el representante de Vizcaya por aquellos lares. Y ya es momento de dar comienzo a la final de Pinchos Creativos. En el primer box tenemos del Mendiola de Ermua, el pincho tuneado, con José Manuel Rodríguez aquí cocinando. Enseguida vengo cuando lo tengas y nos comentas un poquito qué tal va todo. Y en el box número 2, pues tenemos del Anchoa Taberna de Bilbo, tenemos la anchoa sobada, que ayer hacíamos el chiste que era la hora de la siesta y digo que viene como yo, ¿no? Así un poquito alicorta, así caída, sobada, anchoa sobada. Y tenemos a Eduardo Mejía, por lo tanto dejamos trabajar y luego comentamos un poquito qué es lo que nos han preparado. ¿Verdad? Luego vengo otra vez, Borja, para que nos cuentes la experiencia. Bueno, supongo que no es lo mismo trabajar en cocina cuando nadie te ve o trabajar como están trabajando ahora con esta presión. Obviamente que no, al final esto es como más estresante, ¿no? Pero yo creo que al final cuando te pones a hacer lo que sabes y lo que te gusta, y en este caso él lo está haciendo perfecto, pues te olvidas de todo, ¿no? Y es como tiene que ser. Bye. Lo que se dice disfrutar, ahora igual no están disfrutando y es nada, ¿no? Hombre, yo creo que después, ¿no? Los nervios, ¿no? Sí, ¿verdad? Una vez de que haces lo que has estado preparando y para lo que estás trabajando y lo ejecutas aquí y tienes suerte de que te salga bien, pues al final es cuando respiras a gusto, te tomas un vino, ¿no? Y disfrutas como Dios manda. Eso es. Bye. Ahora son dos más que ricasco, Sorry, bye. Bueno, pues ya vamos poco a poco. Va muy rápido, ayer lo hacían todo rapidísimo. Una pasada, no sé, o sea, qué destreza. ¿En el día a día también hay que trabajar rápido? Sí, ¿no? Siempre hay que trabajar rápido. Siempre hay que trabajar rápido. Pero hay que trabajar rápido y bien, que es lo Ahí importante. está. Claro. Ahí está. Hay que darle un poquito de cariño a todos, si no, todo esto no tendría sentido. Ya.
Claro, porque en las cocinas tiene que estar todo preparado en cuanto llega la comanda, ¿verdad? Taca, venga, Claro. preparado. Es que si no, en una cocina, y estos saben más que yo todavía, si no hay una mise en place antes de empezar el servicio, después del servicio es un desastre, con lo cual es un desastre. Se entiende. No en el sentido Eso es. literal, pero es así. O sea, hay que estar preparado y después ya, pues bueno, pues dar el último toque, que es lo que están haciendo ahora, Eso es. y además lo hace muy bien, con lo cual, bueno, pues un placer. Hombre, han llegado a la final, o sea que, ¿verdad? Así es. Luego ya tenemos toda la mañana. Luego vuelvo. Sí, luego hacemos un karaoke o lo que haga falta. Hombre, con la tripa llena, ¿no? Siempre se... La presidenta. Venga, la presidenta luego, sí. Como suelen decir, el dicho de que de la panza viene la danza. Luego ya bailamos mejor y cantamos mejor una vez de que, ¿verdad? Se ha comido bien.
con el primer participante de esta final de pinchos creativos. Estamos con el Barmendiola de Ermua, el pincho tuneado con José Manuel Rodríguez. ¿Quieres que nuestro equipo de sala lo acerque al jurado y lo explicamos? Por favor, compañeros. Es que recasco. Muy bien. Bueno, pues nos vas a ir contando cómo lo has preparado, qué ingredientes tiene el tuneado, que le vemos bien, le vemos bonito. Bueno, pues nada, es un brioche que va relleno de un tartar de atún. Es un atún que hemos curado en alga kombu durante 48 horas, entonces le da ese toque salino y marino que refuerza un poco el sabor del atún. Y bueno, luego le hemos hecho un escabeche cítrico, que es la espuma que vemos arriba, es un escabeche cítrico que está hecho con un poco de lemongrass, hojas de lima kaffir, luego lleva lima también y bueno, un fondo de verduras con laurel, etcétera. Entonces hacemos lo que es luego lleva leche de coco también, caldo de pollo, bueno, hacemos lo que es la salsa, digamos. Hay que reducir todo eso a la mitad y colar bien y luego pues enfriar. Y ya por último es cuando se mete la lima recién exprimida, fresca, para que no mate el sabor de la lima al cocinado. Entonces, enfriar bien, meter en el sifón y bueno, y tenemos la espumita esta que refresca mucho. Y bueno, y por encima le hemos metido unas huevitas huevas de salmón ahumado, para que le dé un toquecito así ahumado también. Y unos brotes va a refrescar. Y bueno, entre medias lleva también un poquito de salsa sriracha y bueno, y un poquito de salsa de anguila también. Y bueno, es un pincho que se come 2-3 bocados, pues según el apetito, según el tamaño de la boca del cliente, pues bueno, o sea que... A ver, eso es muy fácil de comer, o sea, y bueno, es un pincho que bueno, igual ahora a primera hora, pues frío, pues no sé yo qué tal. Pero bueno, es un pincho rico. A la gente le está gustando, lo estamos presentando en Ermua, también en el concurso de pinchos. Y todo el mundo que se acerca me ha dicho que está muy bueno, o sea que... Bueno, has llegado a la final. Sí. Digo yo que rico Sí, estará. Sí. Yo, bueno, la verdad que estoy contento con el resultado. Perfecto. ¿El jurado tiene alguna pregunta? ¿Quiere preguntar algo? Quieren probarlo, les dejamos pues que lo prueben. Y luego si quieren preguntar algo, que pregunten. Osando, chalo va, te dejamos recogiendo. Pichín, esperamos a que prueben. Te quiero una torre. Osando.
probando el pincho del segundo box y vamos a presentar a los siguientes participantes de esta final de pinchos creativos. En el box número 1 llegará la bodeguita del 12 de Bilbao con el pincho Aurpegui Polita. Y cuando nuestros compañeros de sala, que están muy ocupados, concluyan su labor, pues ya comentaremos. Eduardo, no vamos a hablar ahora del pincho todavía porque el jurado no lo tiene y luego lo comentamos, pero hablábamos hace unos instantes, ¿no? Qué mal se pasa, ¿no? Así, qué tensión, ¿o qué? Sí, los nervios al final. ¿Verdad? Sí, Sí. acostumbrados a cocinar estamos, pero Ya. hacerlo así en estas circunstancias, pues sí, Sí. que... Y mira que lo tienes ya estudiado y Impresiona todo, más. pero no es eso. Sí, es lo que he llega el hecho día del muchas examen veces, y el día sí. del examen es eso, Sí, ¿verdad? sí. Son nervios puros. Bueno, pues bueno, ahora, sí. y cuando puedas, vamos explicándole al jurado, ¿no? De qué consta la anchoa sobada, que ayer hacíamos el chiste, que estaba ahí de siesta. Sí, ¿eh? triplemente sobada, ¿no? Triplemente sobada, Sobada a estaba. mano, sobada porque va en un sobao de una muy buena mantequilla, tipo sobao pasiego. Se marca simplemente con la propia grasa que tiene ya el sobao, es suficiente para que quede con el punto perfecto. Y luego lleva una mahonesa cítrica, una mahonesa de bonito y una camita de queso crema, que le da esa acidez láctea que le va tan bien. Y luego la anchoa. Lo terminamos con una emulsión de anchoa también, muy ligera, que le va súper bien, y unos peritos de limón encurtido. Al final la combinación pues, es sencilla, pero sorprende mucho. Al final el contrapunto ese del umami de la anchoa con el dulce que le puede aportar el sobao, yo creo que casan súper bien. Sí. Y la verdad que pues, es un pincho que está gustando muchísimo también y vamos, estamos encantados con él. Perfecto. Sí. Bueno, pues ahora, si el jurado tiene alguna pregunta, alguna duda, ¿cómo le recomendamos que lo degusten? Al gusto. Sí, yo siempre digo con las manos, que Con al las final manos. es un sentido que interviene también a la hora de comer, ¿no? Y bueno, algunas cosas, claro, una sopa es complicado, Sí. pero... Bueno, pero esto en este caso, en ¿verdad? caso, sí, además que como es formato pincho, está pensado sí, para que lo puedas comer con las manos y en 2 bocados de maravilla. Perfecto. Maravilla. Vas que recascota sorteón. Zuri, Venga, eskerrik asko, esa anchoa denoi. sobada. Eskerrik asko. A recordar que en el box número 1 tenemos a la bodeguita del 12, vienen de Bilbao. El nombre del pincho es Aurpegui Polita, ya nos da una pista. Y cocinero tenemos a Anwar Taman. Y en el box número 2 del Covica Gastro nos vienen con el pincho Mr. Rabbit. Y tenemos a los cocineros Íñigo y Koldo Kortabitarte. Hau pau, untxia, jango dugu, goxo goxua. Ayer ya comentábamos que al conejo no sé qué le pasa, pero que no lo utilizamos tanto en la cocina como antes. Pero ya me lo vas a contar luego. Pues usted, pues...
Pero uno, la bodeguita del 12 Bilbao, Aurpegi Polita, Oso Polita, Ederra, es súper bonito, Anguartamán. ¿Quieres que nuestro equipo de sala lo lleve al jurado y comentamos, te parece? Compañeros, por favor, cuando podáis. Es que ricasco. Últimas instrucciones, ¿eh? Porque claro, esto es un ritual, no es solo prepararlo, sino luego ya cómo presentarlo. Entonces hay que dar instrucciones. Y luego, bueno, primero trasladarlo, que llegue ahí, porque cuando lo comemos en barra, este problema no tenemos, ¿verdad? No hay que llevarlo a ninguna mesa. Ahora hay que llevarlo a la mesa y lo que tú digas, ¿eh? Cuando tú marcas aquí el tempo. ¿Ahora qué tienen que hacer nuestros compañeros de sala? Sí, que levanten la barquita y lo ponen ahí, eso es. Ahí, que huela un poco a mar, esa es la idea, que hemos hecho un caldo que huela un poco a mar, que nos recuerda un poco a la playa y tal. Es que ya estamos en temporada y eso. Y el pincho, ¿ahora no lo explico? Sí, sí. Vale. Lo vas explicando. Entonces, hemos hecho un tartar de atún, como sabemos todos que ahora que estamos en la temporada, cuando se llega la temporada del atún y tal, de Cantabria, pues hemos aprovechado para hacer un tartar entre una combinación entre el atún, el bonito, perdona, que estaba hablando del bonito, entre Son bonito los y nervios. sí, un poquito la Es verdad, normal, pues tranquilo. bonito y carabineros. Pues hemos elegido esa combinación, creo que está muy bien, combina muy bien y da un sabor especial al bonito. Y como sabemos todos que ahora llega la temporada, que hemos aprovechado a hacerlo cada temporada, hacer un poco algo nuevo, aprovechar los productos que son ahora frescos, pues eso era la idea, aprovechar el bonito. Pues entonces hemos hecho un tartar del bonito y marinado, y lo hemos marinado en leche de tigre, que hemos hecho un marinado de 24 horas que estaba reposando ahí. Pues hemos hecho entre cítricos, unas hierbas de japonesas y lleva muchas cosas. Y le hemos dejado 24 horas envasado a una temperatura un poco baja. Y eso, y cuando hemos sacado cuando ya la tenemos en la leche de tigre, lo que hemos hecho es levantarlo un poco y ya mezclarlo con el carabineros y el atún. Y hemos hecho una emulsión también de marisco, que unas cabezas de quisquillas y tal, lo que tenemos, aprovechamos, pues hemos hecho una emulsión y para emulsionarlo con el tartar y todo, y nos da el sabor. Y hemos acabado con los puntos de arriba, que son la emulsión ese que hemos dicho del marisco y un punto de pomelo. Creo que la combinación de bonito y el carbinero le da un toque especial al tartar, un poco de cítrico, que sepa un poco a cítrico, te recuerda un poco a eso. Y pues espero que os guste y que lo disfrutáis mucho. Perfecto. Ah, vale, perdón. Sí, el rulo. Lo hemos hecho un crujiente que lleva 2 horas, lo hemos metido 2 horas al horno a 60 grados. Que es lo que lleva es, para darle un poco de color así brillante, es remolacha. La remolacha con el marinado que hemos hecho antes de leche de tigre, lo que hemos hecho es mezclarlo con la remolacha y meterle un poco de tapioca, un poco de tal, para que le dé un poco crujiente, y la maicena, que le da el toque a ese. Y le hemos dejado toda la noche para que coja, para humedecerse un poco. Y luego freírlo y queda crujiente, así, darle la forma y queda así, guapo. O sea, contado así parece que lo acaba de hacer en un pim pam y son horas de aquí, horas de allá. A ver, la verdad Aquí sí. hay mucho trabajo. La verdad que sí, hay curro, hay Sí, mucho sí, trabajo, sí, la sí. verdad. Y espero que merezca la pena, que os guste mucho y que lo disfrutéis. Que cojan con las manos, con Sí, cubiertos. yo aconsejo que lo comáis en un bocado para que se mezcle el sabor ese de pomelo, la emulsión ese de marisco, os da un toque ahí de cítrico y tal, vas a sentir el bonito y tal, pues eso. Y el ahumado que hemos hecho es hielo seco, le hemos hecho un caldo para que se huela un poco a mar, que entre algas y tal,
pues se nos recuerda un poco a la temporada que estamos, ¿no? Que estamos en verano, pues nos recuerda un poco a la playa y eso. Eso es. Pues que ricasco. Muchas Que gracias. ricasco. Gracias. Eta ánimo, ¿eh? Ahí, sorteón. El box número 2, Covica Gastro de Durango, están preparando el pincho Mr. Rabbit. Vamos a presentar a los siguientes participantes que vienen de Sagarra Gastro de Ermua, con el pincho Mollete de Bacalao, y el cocinero es Jesús González. Le dejamos trabajar y luego venimos para hacer la entrevista.
Cobica Gastro de Durango con el pincho Mr. Rabbit. Iñigo, esta escapado kortik untzia, Kaixo le piñe dotzazu. Esta hubiese ingo. Bueno, es Mr. Rabbit, como el propio nombre dice, pues conejo, ¿no? Lo presentamos pues, como una conejera, ¿vale? Como una conejera, el conejo está dentro, ¿vale? Hemos utilizado el conejo porque es un producto que al final Sí, que es saludable y es barato, que es una cosa muy económica, que se le puede sacar mucho partido y por desgracia pues ha dejado de trabajarse, ¿no? Sobre todo en casa, como ahora en casa pues se guisa poco, pues el conejo es una cosa que se está perdiendo mucho y la verdad que nos da pena, ¿no? Hemos utilizado conejo de proximidad, de caserío, del horrio, hemos intentado utilizar todo cosas de aquí, ¿no? El conejo también es cierto que tampoco tiene mucho sabor, entonces para darle un poco de potencia lo que hemos hecho, el conejo limpiarlo, salpimentarlo y luego hemos dado un baño con mostaza, miel y trufa. Vale, luego lo hemos amasado al vacío y lo hemos cocido pues 15 horas a 75 grados, ¿vale? Luego con los huesos, el caldo y las cabezas y demás, lo que hemos hecho ha sido con verdura, como una especie de guiso tradicional, y les hemos sacado ese caldo y lo hemos juntado con lo que es la carne del conejo, ¿vale? Lo hemos tenido ahí una horita así para que se integre bien y es lo que es el guiso de conejo. Luego lo hemos metido en un pan, que queríamos que un pan crujiente. El pan lo hacemos hasta bien en casa. Es un pan que lleva 3 harinas, una harina de piedra, de fuerza y un poco de harina de arroz también. Pues lo que hacemos es, primero lo hacemos en el molde con media cocción, blanco, y luego en lugar de freírlo le damos un baño de aceite con un poquito de toque de ajo y lo hacemos al horno, 10 minutos a 190 para que quede crujiente, ¿vale? Vaciamos, la miga es bastante densa por la harina de arroz, lo vaciamos y ahí le metemos lo que es el guiso de conejo, ¿vale? Luego le añadimos un poquito de lima, un poquito de frescor y luego lleva 2 salsitas encima. La masa anaranjada es una mayonesa picante, que hemos utilizado un picante, ahora se utiliza mucho picantes de fuera, ¿no? Como si no habría aquí con qué hacerlo, ¿no? Hay unos chicos de Durango que hacen una salsa picante, ¿sabéis? Y que hacen a base de guindilla y pimentón ahumado. Entonces hemos utilizado esa salsa para hacer la mayonesa picante, ¿vale? Y el otro puntito blanco es el aliño que le damos al conejo de mostaza, trufa y miel, hecha una mayonesa también, ¿vale? Lleva 2 piñoncitos, unas hojitas de tajún que tienen sabores a nuez tostada y luego la flor de ajo, ¿vale? Hemos puesto así en una conejera, utilizando un poco ya, pues para poner en contexto, ¿no? El conejo, ¿no? Pues en una conejera, ¿no? Producto, pues, de proximidad y, bueno, yo creo que va a comer de un par de bocados y tiene un poquito un guiso, pero sin que sea demasiado pesado por las mayonesas y la lima y demás, ¿no? ¿Vale? Si el jurado tiene alguna pregunta, es el momento. Y si no, a disfrutar, a degustarlo. Eskerrik asko. Ánimo.
tranquilamente el pincho. Solamente vamos a presentar a los siguientes participantes que están en el box número 2. Vienen de La Olla, de la Plaza Nueva de Bilbo. El nombre del pincho es Gasta eta Arkumea. Y cocineros tenemos a Manuel Gómez y a Daniela Patru. Así que les dejamos trabajar y luego conocemos más sobre este pincho. Lau, de Jesús González. Caixo Jesús. Hola. Bueno, ¿qué tal? Bien. 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 ¿Avisamos a nuestros compañeros de Sí, sala? pueden llevar ya. Por favor, compañeros, cuando podáis. Y ya explicamos. Y luego ya algún día, igual ya fuera de micrófonos, me explicaréis qué es lo que pasa en Ermua para que seáis todos tan buenos haciendo pinchos. Bueno. Porque esto es de estudiarlo también, ¿eh? Bueno, pues a ver, este no es nuestro pincho creativo. Lo que hemos intentado es hacer un aprovechamiento del producto. Básicamente todo está hecho con bacalao. El producto principal es el bacalao. Hemos cogido todas sus partes, desde las espinas, la cabeza, la piel, la vejiga natatoria, lo que llaman los callos de bacalao también, y luego el resto de los lomos, ¿no? Entonces lo que hacemos primero es pochamos un poco de verdura. Con esa verdura le ponemos un poco de choricero, un poco de tomate, y añadimos lo que son los callos, la vejiga natatoria del bacalao. Le añadimos eso, regamos con un fumet que hemos hecho con la cabeza y las espinas del bacalao, y luego confitamos bacalao a baja temperatura y se lo añadimos también. Entonces ya tenemos un guiso completamente con bacalao. Con la piel hemos hecho unos crujientes para decorar y para tener un toque crujiente. Le hemos puesto, luego os comento el pan, le hemos puesto unas huevas de pez volador que le van bien, unas huevas de aceite de aberquina y un toque con unas huevas de guindilla. El pan es un pan bao que lleva 2 fermentaciones de 45 minutos cada una. La primera fermentación envasa en conjunto, luego las se bolean y dejamos fermentar otros 45 minutos. Lo hacemos al vapor, 90 grados 10 minutos. Y dejamos enfriar, y luego para darle el toque crujiente le damos una fritura y le da el toque crujiente y el color ese bonito que tenemos ahí,
vaciamos y lo rellenamos con el guiso. Y eso es todo. Que os Eso guste. es todo. ¿Alguna pauta, alguna recomendación para el jurado de cómo degustarlo? Si pueden, yo Si lo comería pueden. de un bocado y si no, pues de 2 bocados como mucho. Bueno, pues sin atragantarse. Sí, yo creo que bueno, son 15 gramos el bao, más o menos hemos hecho de 15 gramos, entonces bueno, puede entrar en la boca, pero bueno, podéis de 2 tranquilamente, Eso 1 es. o 2. Sin presión, ¿verdad? Eso es. Que lo disfruten. Va, eskerrik asko. Es que Bai? gracias. Qué suerte on. Bai. Presentando a los próximos participantes de esta final de pinchos creativos. Llegan de Quisca, de Ermua. El pincho es lenguaje universal. Y los cocineros, Julen y Xavier Pérez. Dejamos que vayan preparándolo todo, luego venimos y nos cuentan. En el box número 2, la olla de Plaza Nueva de Bilbao. Gazta eta Arkumea, Manuel Gómez y Daniela Patrum. Os habéis dado la mano porque ahora tenemos 2 manos, ¿verdad? En ambos boxes, ¿no? Ha sido la coña. Cuéntanos un poquito. Bueno, ahora lo van a llevar lo llevan al jurado nuestros compañeros de sala y explicamos un poquito de qué está bueno, compuesto. venimos de la olla de la Plaza Nueva, entonces es un bar que sobre todo está dedicado a pinchos. Nos influye mucho la opinión de los clientes, y no solo la de los clientes, sino la de mi jefe, claro, que me tiene que decir que el coste tiene que ser adecuado, ¿vale? Entonces, en este pincho confluyen 2 cosas que nos han pedido. Nos han pedido un pincho dulce como de postre, pero no somos una pastelería. Entonces, cuando hemos metido un pincho dulce en barra no ha funcionado. ¿Qué hemos hecho? Hemos generado un pincho que tenga algo de carne, ¿no? Podría ser pescado o carne, nos hemos decidido por el cordero porque por sostenibilidad del local podemos rotarle el cordero que tenemos en carta y meterlo dentro de esto, ¿no? Entonces hemos hecho una galantina que no está excesivamente dulce, pero que puede ser la terminación de comerte 3 pinchos. En barra funciona muy bien, claro, lógicamente, porque lo puedes tener un montón de tiempo, en la nevera puede estar preparado, el coste es bajísimo, la verdad es que es bajísimo.
Y bueno, esa es la teoría, ¿no? Luego, ¿el pincho en qué consiste? Bueno, nos hemos ido un poco al árabe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hemos mezclado pistacho, hemos mezclado cordero a baja temperatura con una mantequilla de pistacho, que es con lo que hacemos la galantina de abajo. Le hemos puesto encima de un hojaldre invertido, ¿de acuerdo? Lleva un cacao ecológico, un 70% de cacao, y encima lleva una mousse de queso de oveja de leche cruda, que nos hemos ido, un guiñito a mi gente del pueblo, nos hemos ido a Castilla, porque al final es un pincho más tirando a Castilla, ¿no? Con influencias árabes. Entonces tiene una mousse de queso curado, madurado, de leche de oveja cruda. Y el toquecito de menta, que le viene estupendamente. O sea, coméis en 2 bocados, cogiendo los 2 cacharritos de queso con la menta. Y poco más que contar. Daniela, si quiere decir alguna cosa. Está todo dicho. Está todo dicho. Todo dicho. Lo ha explicado muy bien. Muy bien. Muy bien Entonces, explicado. bueno, en un principio tiene todos los factores, ¿no? O sea, está funcionando. Hemos generado, si pasáis por allí o veis los vídeos, en la barra acabamos de incorporar figuras de cerámica y este va a estar encima de una oveja enorme, una oveja lacha enorme. O sea, hemos generado figuras de cerámica y los pinchos adecuados a esas figuras. Entonces tenemos una nécora para el changurro, tenemos un tomate para hacer uno vegano, que tenemos un tomate asado, y este va encima de una oveja que ya, si veis los vídeos, lo veréis, es enorme. O sea, la verdad es que vistoso, es muy vistoso y espero que os guste. Ya está, ya vale de chapa. No sé si el jurado tiene alguna pregunta, creo que no. A sorteón, es que ricasco. Bye. Mientras que nuestro jurado está probando el pincho, ahora vamos a presentar en el box número 2 Aritza Gastro y Café de Munguía. Vamos, Sí, he dicho bien, esta vez sí, vale. Vamos al tuntún de Manuel Eduardo. Luego ya nos cuentas un poquito este tuntún, Ahora te dejo que trabajes así a lo loco, A lo loco, que se vive mejor.
recta final. Nuestros compañeros de equipo de sala recogen y luego vendrán a recoger el siguiente pincho, que ya es el penúltimo de hoy. Concluiremos vamos al tuntún, pero ahora vamos con el lenguaje universal. Vamos a esperar un poquito que nuestros compañeros del equipo de sala lo retiren para poder venir a recoger el siguiente pincho. Ahora nos vais a contar un poquito, porque así cuando ellos lo tengan allí igual mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, entre tanto, antes me he quedado con las ganas. ¿Qué pasa en Erma con los pinchos? No sé, ¿qué está pasando? Somos unas máquinas, los de Erma. Eso es, sois unas máquinas. Sí, no se nota bien. Que siga así. que siga así, eso es. Ahora lo vamos a explicar todo cuando podáis, compañeros. Es que ricasco. ¿Veis? ¿Alguna instrucción? Vale, eso está bien. Vale, lo tenéis que hacer para la foto también, ¿no? ¿Habéis hecho eso? Perfecto, genial, sí. Bueno, pues ya nuestros compañeros han acercado el pincho a la mesa del jurado. Y una vez de que estén todos entregados, explicamos un poquito de qué consta el lenguaje universal. Vale, pues os presentamos nuestro pincho, lenguaje universal. Tenéis un pan brioche que tostamos ligeramente y va relleno en su base de un guacamole que hacemos ligándolo con una vinagreta cítrica, ¿vale? Lo que hacemos es una vinagreta cítrica con un zumo de cítricos, en este caso lleváis un zumo de naranja, lima y limón. Le echamos un chorrito de vino blanco, un chorrito de vinagre de Jerez y un poquito de azúcar, ¿vale? Para que caramelice. Eso lo reducimos mucho hasta que tenga una textura de mermelada y después lo ligamos con el aguacate, ¿vale? Y eso es lo que tenéis en la base. En la parte de arriba tenéis una costilla de cerdo que hacemos a baja temperatura, ligándolo también con una salsa barbacoa que hacemos nosotros. Y en la parte de arriba tenéis dos emulsiones, que es la blanca, que es una mayonesa de ajo asado, y esa que tiene color grisáceo es una emulsión que hacemos con sabor a brasa, ¿vale? Nosotros en nuestro establecimiento no tenemos brasa, entonces lo que hacemos es, con un soplete que quemamos unas piedras de carbón vegetal, lo tenemos en aceite de girasol unas 2 horitas, ¿vale? Para que baje la temperatura del aceite y para que coja sabor, y luego lo que hacemos es colarlo con un colador de malla fina y con una lámina de papel absorbente. Con esto nos aseguramos de que no haya ningún tipo de resto de esas piedras de carbón en la emulsión. Y después lo emulsionamos con clara de huevo y le echamos muy poquita cantidad de tinta de sepia, ¿vale? Que es solo lo único que nos interesa de esa tinta, ese sabor grisáceo, o sea, ese color grisáceo que le da, que nos recuerda al humo. Y por último lo que tenéis en esas pipetas, que tenéis un chutney de piña, jengibre, chile y azafrán. Nos pareció que le aportaba mucho el ponerlo en pipeta porque le da un toque estético que nos gusta, y nos gusta la idea de que sea el cliente el que termine el pincho cuando se le ponga delante. Como podéis intuir, lo único que tenéis que hacer es apretar esa pipeta, ¿vale? Para que caiga la salsa dentro, y luego pues espero que os guste. Es un pincho muy viable para secarlo en barra. Nos gusta mucho porque tiene muchos matices, va cambiando en la boca. Y para comer eso, recomendamos, bueno, lo primero echar la salsa y después cogerlo con la mano y de 2 a 3 bocados. Y a ver qué os parece. Pues ondo. Es que ricasco. Muchas gracias. Sorte, onda, upa urmoa, ¿eh?
know the truth. You know that I fucking love it. Doing this, it ain't safe. I did not promise that you take my name. Told you from this, said that straight to your face. Can't be the one if you in second place. It's not that way. In my head. You, I just can't get my mind off you. After the shit that we've been through, I just can't stop fucking with you. I just can't stop fucking with you. Even though you know I like it, you ain't nothing new. Even though you know I love it, I'm in love with you. I ain't tryna say I like it, girl, you know the truth. You know that I fucking love it. Fucking with you. These niggas on red, they ain't fucking with you. When Buck came, must stay down real big on you. And fit with a running on the wrist. Hey, cause the big guns too fresh. I don't mind drip. Even though you know I like it, you ain't nothing new. Even though you know I love it, I'm in love with you. I ain't tryna say I like it, girl, you know the truth. You know that I fucking love it.
I guess I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Well, Don't you come back no more. what you said? Don't you come back no more. I didn't understand Don't you come back no more. you. You can't mean that. And don't you come back no Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. Bueno, pues es momento ya de concluir la final en cuanto a presentación y participantes se refiere, porque concluirá cuando se entreguen los premios, pero para eso hay que participar, ¿verdad? Vienes de Aritza Gastro y Café de Munguía, vamos al tuntún, se llama el pincho, al tuntún, así porque yo he visto mucho colorido, además ha cambiado hasta la música y todo, o sea, cuando estabas haciendo esto iba cambiando la música y se estaba volviendo todo un poquito más loco. Pues sí, he cogido ritmo. Bueno, pues la propuesta que traemos es un atún rojo que hemos marinado 8 horitas, bueno, marinado curado, con un poquito de sal, azúcar, una ralladura de naranja, limón y bueno, y luego lo que hemos hecho es una especie de ajo blanco, pero con espárrago. Ha sido producto de temporada, bueno, todavía hay algo por ahí, y hemos hecho un tartar con el propio espárrago que hemos integrado con un poco de cebolleta, un poco de piparra, un poquito de manzana, y el ajo blanco lo hemos hecho a modo de crema. Le hemos metido un poquito de aguacate, una gelatina de albahaca y luego lleva unos toquecitos del propio ajo blanco, de una remolacha con un toquecito de miel. Bueno, es un poquito un sub y baja, también pues producto de temporada, algo fresco, coqueto, y abajo hemos puesto una tarteleta que hemos hecho con pasta guantón. Y bueno, pues esa es la propuesta. Espero que os guste y ahí lo dejamos. Tuvimos en su momento muchas alegrías con algo que iba en esta línea también, que era un bonito, que fue temporada. Este año, como todavía no estaba entrando la temporada y quería hacer pruebas, pues bueno, me he tirado A lo loco. Bueno, me he tirado al atún rojo porque yo no quería comerme el tiempo y bueno, y ahí lo he dejado. Espero que os guste y que disfrutéis. Eskerrik asko. Venga. Eso, sorteón. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, the
though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible. No es por meter prisa, degustarlo, tranquilos, miembros del jurado, no pasa nada. Pero ahora sí que ha llegado el momento en el cual, cuando concluyan de probar este último pincho, nuestro jurado se retirará a deliberar quiénes son los campeones de estas dos finales, una final de pinchos tradicionales y otra la final de los pinchos creativos. Por lo tanto, cuando concluya esta última prueba y esta última degustación que estáis haciendo de este último pincho, nuestros compañeros les llevarán a deliberar y nosotros volveremos la entrega a la 1. Las entregas, porque aquí hay premios para todo tipo de colores y todas las participantes. A la 1 la entrega de premios y luego no sé si puedo decir algo, pero sorpresa, eso sí, hasta ahí sí, hay permiso. Y luego una sorpresa. A la 1 nos vemos. Es que ricasco guzti hoy.